Hola a todas y todos, me llamo Jesús España Rodríguez y pertenezco a la Universidad de Córdoba. En mi ponencia, titulada Filmación clásica, nuevas tecnologías e hiperrealidad en The Florida Project, de Sean Baker, 2017, vamos a intentar imbricar, combinar estas ideas de esa filmación clásica, los 35 milímetros, con las nuevas tecnologías, esto es con la posibilidad de filmar incluso a nivel profesional con teléfonos inteligentes, las ideas de John Baudrillard relacionadas con la hiperrealidad y esta película profesional de Florida Project, filmada por Sean Baker en combinación con o entre 35 milímetros y el uso de un móvil inteligente. Este pequeño esquema, este pequeño resumen que he preparado va a hablar un poco de cómo se puede dividir esta ponencia. Intentaremos que, aunque algunas ideas puedan, o solo podamos entrar de forma superficial, estamos constreñidos por el tiempo, vamos a intentar que todo quede lo más cohesionado posible. Todo el mundo un artista, donde vamos a hablar de cómo en el contexto actual, los últimos años, hay un debate sobre o sobre las posibilidades de la creación por parte de cualquier persona, incluso los no profesionales. Todo el mundo un cineasta sería una extensión del mismo debate, pero concretamente a la posibilidad de filmar por cualquier persona. El modo cine de nuestro teléfono inteligente será una parte un tanto técnica que va a hablar de cómo nuestros móviles son capaces de filmar o de imitar ese modo cine entrecomillado, así como lo han bautizado las distintas compañías. Films rodados con móvil va a ser algo muy paradigmático, una serie de hitos, de una pequeña lista de móviles de películas que han sido rodadas con teléfonos inteligentes. Finalmente hablaremos de Sean Baker y su Florida Project para imbricarlo, como decíamos, con esas ideas de lo hiperreal de John Baudrillard, para acabar intentando cohesionar las ideas con las conclusiones donde se imbriquen, como digo, insisto, lo hiperreal, las nuevas tecnologías, etc. Todo ser humano un artista. Como bien saben seguramente, esta frase pertenece a Joseph Beuys, el artista de la performance que estaban muy imbricadas, muy relacionadas con el universo personal, con el pasado del propio Beuys. Y esta coda que hemos incluido de Pero solo el artista lo sabe, de Pierre Bismuth, que de alguna forma pretende frenar, podríamos decir frenar, poner unas barreras a esa posibilidad de que cualquier persona, no una persona instruida, una persona con formación, pueda ser un artista. Aquí tenemos esta Polaroid, este autorretrato con Polaroid de Andy Warhol, seguramente lo han reconocido, autorretrato con calavera. Sobre todo el mundo es un artista, esta pregunta que nos hacemos, vamos a empezar por ese advenimiento de la fotografía y el cinematógrafo. En ese momento finisecular entre el siglo XIX y el XX tendremos ese advenimiento que generará un momento de crisis. Una crisis que tiene que ver sobre todo con cómo va a engridecer la disciplina, la pintura como tal, frente a estas nuevas tecnologías. La pintura, que era entendida hasta ese momento como un arte de la mímesis, digamos que dejará de tener sentido con este cine y esta fotografía que son capaces de arrastrar el referente, de mostrar en ese celuloide esa huella del referente, haciendo que realmente no necesitemos ese arte de la mímesis, que es la pintura. Esto derivará en ese momento de las vanguardias artísticas que pondrán en boga sobre todo la visión particular del artista, en una forma de decirnos que el arte de la mímesis ha entrado en el arte como mímesis, perdón, ha entrado en crisis frente a esa visión peculiar del artista. Otro debate que se puede generar, sobre todo ya a partir del siglo XX, es que el arte va a poder empezar a ser valorado no desde el punto de vista de la técnica, sino como una idea. Este ejemplo también es paradigmático, el del urinario de Duchamp. Duchamp eligió un urinario, lo giró y lo rebautizó, La Fuente. Tenemos aquí un arte que no es capaz, que no es posible o que no se presta a ser valorado desde el punto de vista de lo técnico, sino por lo original, por lo poco o lo mucho original que es una idea.
Esto igualmente derivará en el arte como una posible filosofía. Son famosas esas piezas de Warhol que fueron teorizadas por Danton, esas cajas de brillo y otras piezas que nos hablaban de que el arte ya no era algo puramente técnico, sino que era una suerte de filosofía. Aquí tenemos una incursión de Warhol del mundo de la captura de la imagen en movimiento, uno de sus screen tests, concretamente aquí vemos este fotograma de Bob Dylan, que nos habla de cómo una persona sin formación concreta de cine puede aventurarse a capturar imágenes. En algo, en unas imágenes que tienen mucho de filosofía y que no pueden ser valoradas, insistimos, desde el punto de vista técnico. Otro hito dentro de cómo el arte se pone al servicio del gran público será la aparición de la cámara Super 8 de Eastman Kodak. Aunque la cámara existe desde los años 40 aproximadamente, será a partir del 65 cuando se pondrá a la venta para uso doméstico esta cámara de Super 8. ¿Qué es lo que tiene exactamente esta cámara de Super 8? Pues que tiene un manejo muy sencillo, incluso para una persona que no tenga formación técnica, tiene un cartucho de quita y pon, etcétera. Pondrá al servicio del gran público doméstico la posibilidad de capturar imágenes y empezar a crear cine en 8 milímetros. Aquí tenemos una imagen de Tarantino con una cámara de Super 8. Tanto Tarantino como otros directores, otras directoras admitirán que sus primeros pasos como amateurs, siendo incluso niños, adolescentes, los dieron gracias a cámaras como esta Super 8. Existe un ingente archivo de cine amateur, de cine doméstico, gracias a cámaras como esta, sobre todo a partir de los años 60, incluso un poquito antes. El propio Francis Ford Coppola llegará precisamente en una gala de los Oscars, año 79, a hablar de una revolución global que está a punto de venir, cosas que los grandes cineastas no podrán ni imaginar gracias al avance de la tecnología, las comunicaciones, etc. El propio Coppola llegará a admitir que es muy posible que en pocos años una niña o un niño en su propia casa sea capaz de crear obras tan grandes como las de los grandes cineastas clásicos de la historia del cine, gracias a ese avance de las tecnologías. ¿Cuál es nuestra realidad actual? Pues en palabras del propio de Lipovetsky, en su artículo, en su ensayo, perdón, La pantalla global, estaremos en una realidad artistificada. Estamos rodeados de imágenes estáticas y en movimiento, en una realidad, en una sociedad donde cualquier persona puede convertirse en un artista o cualquiera puede generar este contenido. Precisamente tenemos una imagen de uno de estos creadores de contenido actuales, uno de los más famosos, el Rubio en este caso, con muchísimos seguidores, que curiosamente, casualmente, tiene una formación como editor de vídeo. El modo cine, entrecomillado, cómo crean cine en nuestros teléfonos móviles. Aquí tenemos esta imagen, este primer plano de las 3 cámaras que incluyen los últimos modelos de iPhone. Lo que tendremos en el modo cine de estos teléfonos, que suelen funcionar más o menos igual, es una posibilidad de hacer un enfoque selectivo. Este cine en el bolsillo hará que, gracias a esta combinación de cámaras y al apoyo en el caso de iPhone, de un sensor LiDAR que hace que ese cambio entre objetivos, ese enfoque entre lo que está al fondo y en un primer plano sea muy suave y muy rápido, tendremos lo que en este caso iPhone ha querido ver como ese modo cine, ese efecto cine y esa posibilidad de un cine en el bolsillo. ¿Cuál es el problema? Que parece que estas compañías identifican ese enfoque selectivo con el cine. Cuando tenemos ejemplos, otro ejemplo paradigmático como el de Ciudadano Kane, es la película que aparece, este fotograma pertenece a Ciudadano Kane, donde lo que no habrá, o digamos que una de las premisas de esta película no será el enfoque selectivo, sino ese uso peculiar, particular de la profundidad de campo. Una imagen donde todo está enfocado y donde el espectador será el que tenga que elegir a dónde mirar exactamente. Aquí tenemos como anticipamos esta lista de películas concretas que se rodaron con un móvil. Aparece una de Sean Baker, que es Tangerine. Tangerine de Sean Baker será una película rodada con un iPhone 5,
que nos habla de esas tribulaciones de una prostituta trans. Y finalmente tenemos Sean Baker y sus The Florida Project. The Florida Project, el contexto, ¿no? Esta sinopsis primero, pues va a estar centrada en los problemas de una madre y su hija, perdón, y unos vecinos en un project, esto es en un edificio de moteles, que tanto ella como eso, todas las personas que viven en esos moteles malviven gracias a las obras, entrecomillando esto de sobras, que genera ese parque de atracciones de Disney de Orlando. Tendremos así una parte, la gran parte de la película rodada en esos 35 milímetros clásicos, parece ficción hiperrealista, y tendremos el desenlace de la película rodado con un iPhone 6S Plus, en ese Deus Ex Machina documental que será el desenlace final de este film. Realmente, cuando los servicios sociales vengan a llevarse a la hija de esa madre protagonista, habrá un cambio. Pasaremos de esa ficción, de ese mundo, digamos que clásico de los sueños, donde en realidad no hay ninguna posibilidad de solución, a eso rodado con el iPhone, con ese dispositivo móvil que todos tenemos en nuestra mano, donde sucederá ese Deus Ex Machina, las niñas huyendo hacia este parque de atracciones de Orlando. Esta parte se rodó a modo de guerrilla y de alguna forma un Deus Ex Machina que solucionar todos los problemas de esta familia frente al Magic Castle de este centro del parque de atracciones de Orlando. Ahora voy a leer estas frases de Jean Baudrillard en Cultura y Simulacro. No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de todo proceso real por su doble operativo, máquina de índole reproductiva, programática, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias. De este modo, por todas partes vivimos en un universo extrañamente parecido al original. Las cosas aparecen dobladas por su propia significación, pero este doblaje no significa una muerte inminente, pues las cosas están en él ya expurgadas de su muerte. Mejor aún, más sonrientes, más auténticas bajo la luz de su modelo, como los rostros de la funeraria. Disneylandia con las dimensiones de todo un universo. Por ir terminando ya, lo que tenemos aquí será, aparte de ese recorrido que hemos hecho a esa realidad artistificada, todo el mundo filma, todo el mundo es su propia marca, todo el mundo crea, todo el mundo es un artista. Esa tecnología punta que está al alcance de cualquiera, con esas sombras que hemos indicado antes, con esa definición un tanto estereotipada del cine y poco cercana a lo real o a las posibilidades de este medio, tendremos eso, unos resultados que nos arrojan unos productos, una creación de contenido, en este caso una imagen en movimiento estandarizada. Tendremos una filmación en la mayoría de los casos que está encaminada a esa dopamina, a la creación para la recompensa emocional, pero no realmente para una creación artística. Igualmente se desdibujan esas fronteras entre la alta y la baja cultura, entre ese cine profesional y amateur, entre ese creador, digamos que al uso artístico y el influencer que solo tiene afanes crematísticos. E igualmente que veremos aquí en The Florida Project, pues una, digamos que denuncia barra alerta de ese advenimiento en nuestra propia realidad de lo hiperreal, filtrado de alguna forma quizá a través de nuestra propia tecnología casera. La puerta de entrada, curiosamente, y esto es algo bastante escabroso o bastante peligroso, a lo hiperreal estará, o digamos que abierta a través de nuestros propios teléfonos inteligentes. Igualmente, este debate puede derivar en realmente si necesitamos hacer una ecología de la imagen, si necesitamos constreñirnos a nosotros mismos, limitarnos para hacer que ese mare magnum, ese gran magma que se ha creado de imágenes, sea algo, digamos que más fácil de manejar y donde se consiga facilitar esa forma de discernir la creación como tal artística de esa imagen que solo tiene como afán, insistimos, lo crematístico. Y sin más, muchísimas gracias por su tiempo y atención, espero que hayan disfrutado con esta ponencia.